Hola, ¿qué tal, hermanitos de apóstoles de los corazones de Jesús y de María? Es un gusto otra vez estar con ustedes. Les saluda su amigo Joaquín. Hoy es día 9 de agosto. Hoy se celebra a Santa Edith, una gran santa de la cual ahorita vamos a hablar. Quiero decir que Santa Edith Stein es el nombre de pila, el nombre judío con el que ella nació. Sin embargo, cuando entra al monasterio carmelita, se pone el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz. Vamos a ver qué hay detrás de esta grande santa. Santa Teresa Benedicta de la Cruz o Edith Stein. Quiero decir que fue la onceava de su familia. Nació durante las festividades del Yom Kippur. Y pues su madre estaba pues muy contenta, ¿no? Porque nació justamente durante esas festividades el 12 de octubre de 1891, ¿no? Ella fue la última de sus hermanos, fue la onceava y lamentablemente, pues bueno, su padre murió cuando ella apenas tenía 2 años. Sin embargo, a pesar de que nació de familia judía, ella, por plena conciencia y por libre elección, dejó de rezar. O sea, la verdad sí ella sentía un rechazo a la religión. De hecho, pues ella era atea. No, su madre era una mujer muy religiosa, pero pues ella no le interesaba la religión judía. De hecho, pues ninguna religión, ¿verdad? Ella era atea. Sin embargo, pues en 1911, pues ella empezó a estudiar germanística e historia en la Universidad de Breslau, o sea, ahí en Polonia, en su tierra natal, porque pues pensó que pues ella podía depender de la filosofía, ¿verdad? Eh, Más adelante tuvo la oportunidad de conocer al profesor y ser discípula de Edmund Husserl en la Universidad de Göttingen, allá en Alemania. Sin embargo, ¿cómo se llama? A pesar de que estuvo eh, el tiempo ahí en Alemania, tuvo que pasar unos tiempos difíciles debido pues a que se atravesó la Primera Guerra Mundial y pues tuvo que prestar sus servicios como enfermera en un hospital militar austriaco, ¿no? Ahí pues ella fue testigo de ver cómo morían los pacientes de una enfermedad que se llamaba tifus y pues bueno, veía varios jóvenes, niños, mujeres, o sea, decir qué triste, ¿no? O sea, digo, son cosas eh, que la marcaron. De hecho, toda su vida, si la estudiamos, fue realmente difícil, ¿no? Sin embargo, bueno, y más porque todavía no tenía un concepto de Dios. Sin embargo, su conversión empezó
cuando una vez que regresa a Göttingen, bueno, estuvo por Frankfurt y vio algo que le llamó la atención. Vio a una persona, y propiamente a una liana, que entra a una capilla a la catedral de Frankfurt, y en la catedral de Frankfurt se va a rezar. Ella dice, ¿por qué entra a rezar si no se está celebrando misa? Si bueno, ella como judía no practicante iba a la sinagoga, pero pues estaba el, el rabino diciendo, leyendo la Torá, diciendo algo, ¿no? O sea, eh, y sin embargo, aquí en este caso, el, esta persona va a Frankfurt, va a la catedral y se da cuenta pues que ni siquiera están celebrando misa y ella se está quedando ahí. Entonces ella se puso a pensar en algo. Dice, normalmente, o sea, en las sinagogas y en las iglesias protestantes, las que ella frecuenta, dice, los creyentes acuden, ellos no les llaman misas, le llaman funciones. Eh, Dice, y sin embargo esta persona entra como si fuera a conversar en la intimidad. Es decir, ella empieza a conocer lo que es la oración, porque normalmente ella pensaba que para ir a las sinagogas o ir a las iglesias protestantes a las que ella frecuentaba, pues solamente era para pues escuchar al pastor, escuchar al rabino, como lo había mencionado, y hasta ahí, ¿no? Eh, pero nunca pensó que la oración era ya una intimidad con Dios. Es decir, no únicamente de escuchar, sino ahora también de hablar con Dios. Eh, Empezó ella a conocer, ahora sí, lo que era la introspección, ¿no? Aquí hay una imagen que podemos ver cuando era. Mm, esta de acá. Bueno, eh, aquí es cuando ella empieza a descubrir lo que es la oración. De hecho, pues aquí podemos ver lo que ella escribe, está en alemán, pero lo podemos traducir. Dice, uno debe de descubrir lo que Dios le quiere decir cara a cara, ¿no? O sea, y pues bueno, esto fue pues muy marcado para ella. Aquí podemos ver eh, pues lo que ella vio, o sea, aquella personita que entró a la Catedral de Frankfurt y, ¿cómo se llama? Y entró a hacer oración cuando todavía ni se estaba celebrando misa, ni, ¿cómo se llama? Ni había eh, un padre dirigiendo, no sé, algún tipo de retiro. Entonces, pues bueno, ahí fue cuando empezó, cuando empezó su conversión. Eh, También regresa, obviamente, pues regresa
regresa a su tierra natal, allá a Polonia, y ya le dice a su mamá que definitivamente se vuelve católica. Ya tenía ya una convicción de de lo que era la religión católica, y además empezó a hacer tratados que a ella en particular le interesaron. Ya empezó ya a leer, por ejemplo, artículos de defensa de la psicología de las humanidades, tratados de los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, en donde ahí dice que, pues obviamente no simplemente se deben de leer, sino que además es importante ponerlos en práctica. Su mamá, ¿cómo se llama? Pues no estaba tan contenta, o sea, al saber que su hija se volvió al cristianismo. Sin embargo, eh, no, ¿cómo se llama? Nunca le dijo, no, ¿cómo crees que te vas a volver cristiana? Eh, pero bueno, mantenían una gran amistad, eh, aunque pues esta amistad no duró mucho porque pues ella se va a Colonia. Ya cuando ya ella se va a Colonia, se va a un monasterio, al monasterio de, al monasterio de Colonia en Alemania, y al monasterio de los Carmelitas. Y pues bueno, ahí se da cuenta que pues su mamá tristemente muere, se entera que su mamá muere ahí en Polonia. Y pues bueno, ella de todos modos, ella pensó que pues, eh, va a tener un justo juez, porque pues ella fue siempre muy creyente de la religión judía. eh, y pues bueno, dice, ahora ella, ay, ella dice, ahora voy a tener una abogada cuando yo esté, eh, cuando yo tenga también que ser enjuiciada, ¿verdad? Eso fue lo que ella dijo. Eh, Hay que decir que, pues bueno, después, obviamente, después de que se vino la Primera Guerra Mundial, luego ya se vino la Segunda Guerra Mundial, eh, empezó con los nazis una persecución cristiana. Esa persecución que ella sufrió hizo que se tenga que huir a Holanda. Sin embargo, regresa otra vez a Colonia. En Colonia ya la capturan, y cuando la capturan, pues bueno, ya la mandan a los campos de concentración de Auschwitz, y en, y en, y en los campos de concentración, pues bueno, los mataron en la cámara de gases, ¿verdad? Entonces murió martirizada.